las cosas no son fáciles para construirlas y para conseguirlas, se me viene a la cabeza el planeta Saturno, ¿sí? Que Saturno en estos momentos lo tenemos en el signo de Aries, pero comenzará mañana, que es día 13, a hacer su marcha hacia atrás. Es decir, que comenzará a caminar, desde el 25 de mayo ingresó en Aries, y ya luego para lo que es 6 de septiembre se devolverá a Piscis hasta el otro año. Saturno lo que nos propone es que todo aquello que querramos conseguir, sobre todo el signo de Aries, que es la conquista de nuestros deseos, e ir a conquistar aquella pulsión de vida, hay que construirla, que los sueños se trabajan. Y digo sueños porque también está unido al planeta Neptuno, que apela mucho a esa fantasía o a aquella versión ideal del yo también en Aries que queremos lograr. Neptuno está retrogradando desde hace unos días también, desde el 4 de julio. Entonces, cuando estos planetas vuelven hacia atrás, es como si las funciones no estuviesen a tope. Es decir, este Saturno que el 25 de mayo empezó a decir, bueno, a ver, voy a trabajar en mí, voy a trabajar en aquello que quiero conquistar, en aquello que quiero construir, en cómo poder generar ese camino para llegar a la zanahoria. Es como si estuviese ahora por tener una retrogradación en la cual está evaluando qué tantos esfuerzos de más estábamos haciendo, porque muchas veces pasa eso, que en el afán de querer lograr algo ponemos toda la carne al asador, como decimos acá, y también la retrogradación de Saturno, yo creo, Lore, y Juan Carlos, que invita un poco también a ver en qué áreas nos estamos autoexigiendo de más, para con nosotros Mm, mismos, en nuestro yo individual. Mira, Juan, Sí, qué buen punto el que tomas, querido Rafa, ya para iniciar acá con Saturno. Saturno está haciendo un proceso de retrogradación. La retrogradación en la astrología lo que representa es, normalmente los planetas van de oriente a occidente. Cuando un planeta empieza a retrogradar es como si empezáramos a ver que el planeta va de occidente a oriente. Entonces hay un, digamos, desde la perspectiva de la Tierra, un retroceso de ese planeta. Ese retroceso Saturno lo está haciendo entre Piscis y Aries, iniciando un nuevo ciclo. Todo planeta que entra en Aries inicia un ciclo global importantísimo. Es como si a nivel colectivo y a nivel social humano empezáramos a tener en cuenta un paradigma distinto de acción frente a la función que representa ese planeta. En este caso, Saturno al retrogradar está devolviéndose a Pisces y está pasando por encima de la grieta cósmica de Pisces a Aries, que es donde hay un final y un inicio. Es algo así como el símbolo del urobolus de la serpiente que se muerde la cola. Es el punto donde se muerde la cola y se regenera. Es decir, es el punto donde damos por finalizado algunas cosas y ajá, necesitamos aprender a hacer un duelo profundo, aprender a enduelar para darle la capacidad a la vida de abrirse un nuevo espacio. Entonces, en esta retrogradación lo veo simbólicamente como haciendo una sutura, como un cirujano haciendo la sutura de 29 años de experiencias, vivencias, amores, desamores, heridas, injusticias, en fin, ¿sí? En donde hay una herida que está abierta y la herida para poderla sanar y para poderla cerrar, necesitamos en primera instancia tener conciencia de su existencia. Es decir, no negarnos más a decir esto, si no me acuerdo, no existió, sino todo lo contrario, lo veo, veo el trauma, veo su fuerza, veo el dolor que generó, o veo también la felicidad que generé, que gesté, del que fui también copartícipe, y me doy cuenta de esos procesos y los cierro para empezar a dar una vuelta de tuerca distinta para poder abrir hacia un nuevo panorama. Este panorama lo que está diciendo con Saturno es, y que entra el nuevo ciclo de Saturno en Aries con Neptuno, es tómate en serio tu psique, tómate en serio tus imaginaciones, tus visiones internas, tus sueños, tómate en serio tu historia personal, el significado de los eventos del pasado, mm, para arrancar un nuevo sitio. Entonces yo creo que ese es precisamente cerrar la sutura, ¿sí? Tener conciencia de lo vivido y también tomarnos en serio la posibilidad de abrir un nuevo camino con el recuerdo de las cosas y con la vivencia de las cosas del pasado. claro. Y esa sutura puede también cerrar alguna, te puede quedar marcas, ¿eh? De esa sutura. Por supuesto que quedan cicatrices. Fíjate cómo en este momento vamos a que nos hagan un tatuaje y estamos orgullosos de nuestro tatuaje Mm, que está representando una etapa, una historia de nuestra vida en este sí. instante. ¿Y por qué no nos sentimos orgullosos
entonces de nuestras cicatrices. Si cada una de las heridas que hemos vivido, tanto en el corazón como en el cuerpo, con cirugías o enfermedades vividas, es un recuerdo de un momento de vida importantísimo que generó un antes y un después, deberíamos sentirnos orgullosos de nuestras propias cicatrices, que muestran la Claro, sabiduría del tiempo en nuestro cuerpo. claro, Y claro. justamente el planeta Saturno representa la experiencia, representa el paso del tiempo, representa aquellos ladrillos que hemos levantado, que cada uno en su mundo interno y en su mundo social y vincular lo ha levantado de diferentes formas. Y este Saturno en Aries que pronto está a retrogradar es como decir, bueno, a ver, vamos a revisar aquel muro que empezamos a levantar. El muro en cuanto a los límites que le estamos poniendo a los demás, a los autolímites y aquel recorrido y camino que hicimos a través de la perseverancia y el esfuerzo. Saturno siempre pide trabajo, pero termina dando sus frutos a la final. Yo creo que Ah, con esta retrogradación que comienza mañana, justamente, como decía Juan Carlos, es poder evaluar y hacer una mirada hacia adentro de qué tanto estamos trabajando en el yo. Saturno en Aries, el yo soy. ¿Qué tanto vengo invirtiendo mi tiempo en mí más allá de mi pareja, más allá de mi madre, de mi padre, de mis hijos? ¿Qué tanto realmente me estoy valorando y qué tanto estoy valorando la experiencia vital de poder estar habitando este cuerpo? Porque eso es Saturno. Saturno tiene que ver justamente con la parte de la cual hacemos realidad las cosas. Un poco la frase de Saturno es que los sueños se trabajan, ¿sí? mm, Y en combinación con el planeta Neptuno, muchas veces cuando están estos dos planetas unidos aparece el dilema de quién se come a quién, ¿no? Si es que Neptuno diluye esas barreras saturninas o si es que Saturno le hace una realidad y una materialización a los sueños neptunianos. Yo en lo personal creo que los dos interactúan al mismo tiempo, por eso es una conjunción, pero también soy partidario de pensar de que Saturno vino a decirle a Neptuno, bueno, a ver, aquello que idealizabas de ti mismo, hay algo que no se va a poder realizar porque somos seres humanos y no podemos volar, por ejemplo, pero aquello que sí podés realizar te va a dar la receta de cómo ir cocinándolo. Y en esta retrogradación estamos como haciendo una suerte de revisión de la receta que nos propusimos desde el último 25 de mayo trabajar en nosotros mismos. interesante. ¿Qué tendrían que tener en cuenta cada uno en su carta? A partir del 13, que es tan poderoso luego de esta, bueno, de esta luna llena en Capricornio, ¿no? ¿Qué tendremos que estar mirando? Mira, con respecto a esto que está diciendo precisamente Rafael y contestando también a tu pregunta, démonos cuenta que estamos acostumbrados a decir, yo quiero una cosa y quiero la otra, y entonces deseo tal cosa, y con Saturno tal vez lo que necesitamos ponernos en evidencia es qué estoy dispuesto a pagar, qué recursos tengo para generar esos sueños, esos deseos o esas visiones o esas ilusiones. No Mm, tanto es lo que quiero y lo que quiero, no. Lo que quiero es una cosa, pero tengo como, por ejemplo, quiero ser médico, listo. ¿Estás dispuesto a pagar 3 años de estudio, 2 años de internado, varios años de especialización? ¿Tienes la capacidad, la concentración, la fuerza para sacar esto adelante, el dinero y los recursos también para hacerlo? ¿Sí? Entonces, es algo así como, yo lo que creo que hay que tener en cuenta con Saturno-Neptuno es, más allá de quedarnos solamente en la ensoñación de las cosas, es cuáles son las capacidades que tengo para cumplir esos sueños. Y si realmente no tengo las capacidades para cumplir esos sueños, en lugar de quedarnos apuntándole a algo falso en nuestra vida, que lo único ah, que nos va a llenar es de frustración y de infantilización, porque en la medida en que tengo unos sueños tan elevados y tan altos que no puedo completar y que no puedo hacer, lo único que estoy haciendo es vulnerabilizándome para encontrar a ver quién es el que me va a solucionar el dolor de esta frustración de no poder contar con ese sueño, a diferencia de si más bien soñamos cosas posibles con nuestros recursos y las generamos, estamos haciéndonos más adultos y más responsables de nosotros mismos, con impecable. hacer con hechos lo que sí podemos hacer. Ay, me A mí sacó me, la palabra. Perdón, Rafa, me sacó la palabra porque no podía dejar de transmitirles esto, dejar de estar en el niño y estar en el adulto. Un poco es eso, salir de esa fantasía, ¿no? Por ahí, que en definitiva lo tenemos todos, pero lo que me está permitiendo es también ser un poco más realista, ¿no? Y mirar con ojos adultos también la situación.
Yo un poco lo que dice Juan Carlos lo veo en la siguiente situación hipotética o metáfora. Hagamos de cuenta de que yo empiezo un proceso terapéutico y que acudo al psicólogo o psicóloga. Entonces digo, bueno, a ver, voy una vez por semana, 45 minutos, 50 minutos es lo que dura la sesión. Y cuando voy, me dispongo a hablar, a trabajar el tema, pero cuando salí del consultorio me olvidé de lo que hablé y no le di más importancia en toda la semana. Entonces vuelvo a la sesión esperando de que la terapeuta o el terapeuta me dé de comer en la boca, retomando el tema y habiendo hecho todo el trabajo la otra Claro, persona para que yo vuelva a reencauzarme de sesión a sesión. Un Saturno en Aries está diciendo, si querés trabajar y evolucionar en vos mismo, cuando salís de la consulta, cuando salís del consultorio, trabajá la semana, escribí, haz una tormenta de ideas, dejá que tu inconsciente hable, dejando que el lápiz escriba por sí mismo lo que tiene adentro, graba la sesión, trabajá en vos en la semana para luego llevar otro material o una evolución de esa tarea en casa que hiciste del material. Esta es una metáfora de que las cosas muchas veces estamos esperando a que sucedan por el mero hecho de estar. Por el mero hecho de estar yo ocupando la silla como paciente en una terapia, sea claro, de psicología o sea una terapia holística, es como que el trabajo ya se está haciendo de forma mágica. No, no es así. Lo que está diciendo Saturno y Neptuno es que para poder incorporar esa magia, que es poder hacer conectar ese yo con el yo deseante y la pulsión de vida, que es lo que propone Aries, hay que hacer un trabajo entre semana, hay que hacer una tarea en casa, ¿sí? Y eso tiene que ver también con salirse un poco del rol de niño, del que va a aparecer el papá proveedor que nos está dando todo. Saturno es el arquetipo del padre, pero Saturno en Aries está diciendo, sé vos tu propio padre. No proyectes mm, ese padre afuera, porque si proyectas ese padre afuera aparecen las figuras autoritarias, las figuras que justamente vienen a opacar a uno, aparecen las figuras en las cuales uno se siente que hay un juez, ¿sí? Que está haciendo un puntaje acerca de nuestras acciones, entonces me parece que es como apropiarse y un poco apelar a esa soberanía del ser, pero requiere un trabajo. claro, claro. Sí. Bueno, sacude, chicos, claramente sacude. Porque todo el tiempo tenemos que observar si no estamos en el niño o si estamos en el adulto. Todos estamos con ese tema. Sí, mira, y en ese sentido, vamos a hablar de otro aspecto que sucede ahora en julio, que es la Dime. retrogradación de Mercurio. El Ah, Mercurio en retrógrado que tiene tanta prensa, ¿no? Ay, que Mercurio retrógrado, que no firmes, que no hagas, que... Sí. no, Rafa, contale a Juan que acá todo el mundo ahora lo pone a Mercurio de excusa para cualquier cosa que no quiere hacer. Ah, no, no, Es la perdón. astroescusa. La astroescusa, sí, top uno. Sí, sí. Ento- Se ha convertido en Entonces, nuestro amigo Mercurio para las excusas. fíjate, fíjate que Mercurio retrograda 3 veces al año en unos signos zodiacales en especial. Hay una matemática muy interesante con Mercurio y es que en un año retrograda, por ejemplo, en signos de fuego, en otros de tierra, en otros de agua, ¿sí? Este año está retrogradando en signos de fuego. Esta retrogradación que va a tener, que se va a empezar a sentir cuando Mercurio dé la vuelta y empieza a caminar hacia atrás, empieza el 18 de julio. El 18 de julio lo va a hacer en el signo de Leo. Lo que es Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego. Estos signos, una de las cualidades que tiene el fuego es que tú, donde tengas una vela prendida o un fuego encendido, tienes que ser vigilante. O sea, tú no te vas de tu casa hasta no apagar la estufa, no apagar la vela. Tú no te vas de tu casa con una vela encendida. Qué peligro. Cuando llegues no encuentras casa, ¿sí? Entonces, Ah, todos los planetas que entran en cualquier proceso en signos de fuego es una función humana que necesita ser captada, que necesita ser encendida, entendida, comprendida, ¿sí? Entonces, tenemos un Saturno en Aries que está diciendo necesitamos comprender la función de la adultez, de el aprender a responder de mis actos, de mis hechos y tener, digamos, como la capacidad de decir, esto soy yo y respondo por lo que hago. Saturno en Aries, ¿sí? Y mm, Mercurio en Leo, que empieza a hacer un proceso de retrogradación, lo que está diciendo es, no te hagas más el loco con tu vida. Mírala, observa, observa en detalle
las cosas que estás diciendo, las cosas que estás haciendo, la coherencia que tienes entre tu discurso y tu accionar. ¿Sí? Entonces, un Mercurio en Leo es una fuente de inspiración para la sabiduría del ser. Es donde se enciende la posibilidad de hacer conexiones y de poder decir, ya entiendo el sentido que trae estos eventos. Pero para entender los sentidos con un Mercurio en Leo, lo que dice es, míralos, observa lo que está sucediendo. No, no te hagas más el loco con lo que está pasando Claro. en tu entorno, con tu familia, con tu trabajo, con tus sensaciones, con tu sentir. ¿Hasta cuándo vas a seguir negando las cosas? Entonces, ese Mercurio, todo planeta que retrograda, es como cuando tú vas en un coche, en un carro, a una velocidad y el carro frena y de pronto empieza a echar reversa. Tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Te pones alerta. Eso es un planeta en retrogradación. Me pongo alerta con Saturno, con la adultez, y me pongo alerta con la percepción, Mercurio, con lo que veo, con lo que hay. Fantástico. A mí me gusta ver a Mercurio retrógrado un poco, no sé si recuerdan cuando éramos chicos que nos decían, si un árbol se cae en el medio del bosque, no hay ningún testigo, nadie lo vio, ¿se cayó o no se cayó? Mercurio retrógrado es un poco el eco de la caída del árbol que nos llega a la distancia, que después cuando vamos al bosque vemos que efectivamente el árbol está caído, porque eso realmente sucedió. Y un Mercurio Leo justamente ese eco que nos está susurrando, ese yo creativo, ese artista que tenemos adentro, esa obra que quedó pendiente por realizarse o por seguir para que salga hacia afuera. Leo es la conexión entre el arte y la expresión artística de lo mismo, que es el ser humano como ser creativo. Entonces, qué gran momento este Mercurio Leo para abrir del cajón aquel poema que estaba por la mitad pendiente, aquella composición musical que había quedado ahí a medias, aquel libro que se había comenzado, porque Leo justamente lo que busca es la autoexpresión por medio de la identidad propia. Entonces, un Mercurio Leo, también como decía Juan Carlos, es la posibilidad de poder observar qué tan protagonista en mi propia existencia estoy siendo, o qué tanto estoy delegando esa función de ser protagonista en un otro o en otros. Porque Leo también es la entrada al signo de la adultez. Recordemos que Leo viene de Cáncer. En Cáncer estábamos todos alrededor de la fogata de nuestra tribu con nuestros ancestros, forjando nuestra identidad de pertenencia a nuestra cultura. En Leo hay un miembro de la tribu que sale a buscar y a mostrar su identidad propia. Entonces justamente ya no estamos con todo nuestro alrededor que nos contiene el Leo, sino que estamos buscando la independencia. Por eso la fase leonina, un poco simbólicamente hablando, representa la adultez, la mayoría de edad, cuando bueno, uno se va de la casa de los padres, un poco ese tipo de procesos, ¿no? Entonces estamos viendo justamente y nos invita a este Mercurio retro que dicho sea de paso, como dice Juan Carlos, va desde el 18 de julio hasta el 11 de agosto próximo, a ver qué tan protagonista de nuestra propia película estamos siendo. Qué bueno, me encanta y quiero recordar a todos que va a quedar grabado este encuentro para que todos puedan estar reviviéndolo una y otra vez, porque claramente estamos palpitando todo lo que va a ser estos meses que nos están quedando este 2025, que dicho sea de paso fue impresionante, les ha dejado tanto material. Y me gusta porque a veces quiero volver, cuando estaban ustedes en diciembre, chicos, y aventuraban la primera parte del año, y era fantástico también ver esos tránsitos, tantos eclipses y demás, y me encanta, porque entiendo que, ¿saben lo que me pasa a mí con la astrología? Porque aprendo de ustedes. Yo realmente en los congresos, cuando los voy a ver en primera fila, aplaudirlos de pie, porque me encanta impregnarme con todo lo que ustedes imparten, justamente entiendo que la herramienta fundamental de la astrología es mostrar lo que no vemos. Yo no lo veo desde lo predictivo, realmente ustedes nos muestran lo que no vemos. Y yo, o sea, humildemente destaco es eso como herramienta fundamental de lo que ustedes imparten. Me encanta esto porque precisamente la astrología se convierte en un lenguaje de la psique, del misterio, no tanto para ver lo que me va a suceder o que unos planetas con unos hilos invisibles manipulan las situaciones, sino todo Exacto. lo contrario. Los planetas, el horóscopo, que es el estudio del tiempo, horóscopo, me permite identificar en un planeta con sus ritmos y sus tiempos en expresión del símbolo que representa una función humana,
cómo se refleja en mí. Entonces la astrología, en lugar de estarla utilizando para predecir lo que me va a pasar, que a la final lo que va a pasar pasará y punto, lo que sí me puede ayudar es a comprender cuáles son las funciones que me constituyen psíquicamente y cuáles son los ritmos de esas funciones. Y en la medida en que va avanzando el tiempo, a qué me invita y a qué me convoca cada una de esas funciones para desarrollar unas virtudes y unos talentos individuales. Yo creo que el metalenguaje de la astrología es un lenguaje sagrado que debe ser tomado con sumo respeto y ojalá dejáramos de utilizarlo para las catástrofes o para decir, yo lo dije primero, yo dije que ese personaje se iba a morir, o yo dije que tal equipo de fútbol iba a ganar, cuando eso es efímero. Realmente lo que podemos ver con astrología es algo más profundo. Estamos hablando de un mapeo de la psique, y en ese mapeo de la psique un lenguaje de comunicación y de intercambio para entender el misterio que nos construye y de esa manera poder ver cuál es nuestro norte y entender y resignificar nuestro pasado, vivencias que han sido tan dolorosas y tan traumáticas, poderlas entender desde otro ángulo. Entonces, esto que dices, querida Lorena, de poder ver lo invisible, es una de las funciones de la astrología. Yo pude haber vivido un trauma con un padre abusivo, con unas situaciones horrorosas de la infancia, y gracias a la astrología puedo releer ese proceso y encontrarle otro punto de vista constructivo y resiliente, en lugar de, como vivimos normalmente la vida, desde la resistencia, aguante y aguante todo. Con astrología podemos vivirlo desde la resiliencia, en donde podemos conectar puntos de nuestra vida, puntos de nuestra historia y hacer un resignificado de aquellos momentos y entender que tenían un propósito, que tenían una visión, o que el self, nuestro self que escribió esa novela, con suma delicadeza podemos leer parte de las hojas que escribieron para nosotros con cada uno de esos hechos de nuestro pasado. Entonces, para mí la astrología representa eso que estás diciendo, como poder ver lo Claro, invisible de nuestra construcción individual. total. A mí me gusta mucho un poco un concepto, no lo recuerdo literal, que esboza sobre la carta natal nuestro querido, bueno, amigo y colega Alejandro Lodi, ¿no? Como que nuestra carta natal es una metáfora en el cielo que muchas veces contiene un halo de misterio que no llegamos a abarcar en todo su abanico, sí que no llegamos a encarnar todos los factores de nuestra carta, pero más sin embargo tiene un potencial simbólico en el cual refleja de alguna forma aquella semilla de la que somos. También por otro lado, bueno, sigo mucho la línea de Juan Carlos de quitar a la astrología de las garras del oscurantismo, ¿no? O de las garras de esas predicciones que muchas veces tienden a buscar como los noticieros, ¿no? De ver quién gana con la peor noticia, quién se lleva la primera primicia de la mala, peor mala noticia. Y también Juan Carlos tiene otra frase que yo siempre se la destaco, que es la renarrativa positiva, ¿no? De cómo podemos, a través de la astrología, poder tener un reloj que nos permite ir hacia el pasado en vez de ir hacia adelante, que parece hasta contradictorio según cómo se entiende lo que es un horóscopo, muchas veces coloquialmente hablando, pero Juan Carlos siempre invita también a poder ir hacia el pasado y poder encontrar aquellos hechos que de alguna forma nos hicieron ponernos etiquetas o rótulos o un yo soy, que a través de un hecho o de una circunstancia muchas veces hacemos identidad en ellos. Entonces siempre, lo que Juan Carlos digo que esa frase que él dice de la narrativa positiva, bueno, también me parece brillante. Me encanta. Y bueno, y es claramente entender que una carta natal no condena. Y podemos, es una invitación a trascender un montón de cosas. Y eso es lo que a mí me queda como siempre, como ese sabor dulce de poder ir por más, ¿no? Porque me encanta que sea de esa manera. Chicos, ustedes lo explican muy bien, porque yo me pongo de ejemplo de alguien que no sabe de esto, de alguien que sí interactúa con ustedes, que realmente se pone al servicio para aprender un montón, para dar testimonio genuino, y realmente entiendo, y todos van a estar en coincidencia conmigo, de que aún así no seamos expertos en esto, es comprensible, es sumamente comprensible, y es muy grato escuchar y recibir lo que ustedes imparten. Ahora en agosto cumplimos 4 años con Juan Carlos, jueves a jueves, forjando nuestro camino. Sí, sí, no sé en qué momento pasaron estos 4 años desde que apareció Juan Carlos en mi vida, que es
excelente astrólogo y mejor persona. Entonces, bueno, llegamos y forjamos una amistad hermosa. Y bueno, llevamos para 4 años, hablar en agosto. ¡Qué maravilla! ¿Y qué vamos palpitando, chicos? ¿Pasamos a agosto? ¿Les parece? Sí, mira, hay algo muy interesante con lo que sucedió en el primer semestre del 2025 y es que mes a mes hemos tenido una cantidad de cambios trascendentales a nivel astrológico, como Urano entrando en Géminis, como Saturno Sí. entrando en Aries, como Júpiter entrando en Cáncer. Entonces era como si todos los meses del primer semestre teníamos algo. Ahora en el segundo semestre es como si esto que les cuento que es como si se cerrara, como si se hiciera una sutura, empiezan algunos planetas de estos a retrogradar lo que hicieron en el primer semestre. Entonces, de alguna manera, es como si el segundo semestre del 2025 nos ayudara a ver que la entrada que nos dieron, ese sabor nuevo que nos trajo el primer semestre y de sorpresas, de cosas que considerábamos, eso es imposible que pase y pasa a nivel familiar, a nivel social y demás, empezamos a hacer un proceso de retrogradación, en donde como que evaluamos el sabor de lo que nos ha dejado eso y planteamos también direcciones que seguramente ya en el 2026 van a ser más en firme, pero que ahora están en proceso como de revisión, ¿sí? Entonces, claro, en agosto tenemos, bueno, Mercurio poniéndose directo el 11 de agosto. En septiembre tenemos a Saturno regresando a Pisces, Ah, ¿sí? Y el 6 de septiembre tenemos a Urano empezando a retrogradar. Sí, entonces, septiembre va a ser un mes muy movido porque además tenemos un eclipse de luna y tenemos un eclipse de sol. El 7 de septiembre, eclipse de luna, y el 21 de septiembre, previo al equinoccio, un eclipse de sol. Entonces, mira. son una serie de eventos que están pidiendo los eclipses piden un reformateo y poner en evidencia algo. ¿Y qué se Mm, pone en evidencia con estas retrogradaciones? Pues que lo que arrancó en el primer semestre lo empezamos a evaluar en detalle y vemos factores que no habíamos tenido presente. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que en esa revisión para el 2026 tengamos ya algo más preparado para dispararnos, que ya en el 2026 es donde estos planetas se definen. claro, claro. Sí, como bien dice Juan Carlos, en septiembre vamos a tener el primer eclipse, el del 7 de septiembre, que es de luna llena, una luna llena en Piscis, que es de cierre, que viene a cerrar todos aquellos procesos en los cuales estábamos depositando idealizaciones, fantasías, castillo de cristal, castillo de naipes, ¿sí? Aquellas situaciones en las que estábamos queriendo ser eternos niños, ¿sí? Estábamos un poco a lo Peter Pan, si se quiere. Entonces cerramos esa parte que necesitaba ser madurada, pero para eso se tuvo que haber agotado ciertas instancias. Y está el segundo eclipse, el del 21 de septiembre, que es de apertura, porque es de luna nueva en Virgo, que nos enseña justamente o nos da la oportunidad de plantar nuevas micro semillas a lo Virgo. Yo siempre digo que Virgo es una hormiguita que pone un granito de arena todos los días para luego formar una gran playa y poder justamente también poder empezar un nuevo ciclo virginiano con el nodo sur allí, que el nodo sur es un poco lo que hay dejando atrás esas microexigencias virginianas, el hecho de estar buscando que todo esté al 100% de las condiciones dadas como para poder dar lugar a algo, que todo sea un tanto perfecto. Yo siempre digo que Virgo, y Juan Carlos que es de Virgo va a dar fe de esto, en todo ve un acertijo, ¿sí? Y muchas veces cuando no hay un acertijo planteado, Virgo se lo inventa, justamente para tener aquella dificultad de resolver. Entonces también se cierre de aquellas situaciones que quizá eh, eran bastante más simples. No es como yo siempre digo, ¿cuál es el mejor lugar para esconder un árbol? Un bosque. Capaz Virgo hay veces que quiere agarrar y enterrarlo en medio del bosque al árbol cuando era más fácil ponerlo a la par de otros árboles, así como para poder esconderlo. Entonces yo creo que esos eclipses hablan un poco de eso. Genial. Eh, y completando un poco lo que acaba de decir Rafa de los eclipses, mira cómo los eclipses rompen la continuidad de lo que hace la luna o lo que hace el sol. En el caso de los eclipses de luna, en pocas horas tenemos todas las fases lunares, digamos, Claro. y la luna se enrojece,
¿sí? En pocas horas. Lo que hace normalmente en 28 días, lo hace en pocas horas. Y en el caso del eclipse de sol, al tapar al sol la luna tapa al sol, se ven otras estrellas. Es decir, tengo conciencia de la existencia de que no, mi ego y mi voluntad no es la única. Y al apagarse esa voluntad individual, puedo ver otras voluntades, como puedo ver otras estrellas que son otros soles. Entonces, esa ruptura de continuidad en el eje Virgo-Piscis nos puede ayudar a tener más evidencia de cosas que estamos haciendo por hábito, por costumbre, porque deben ser así. Al estar en Virgo Piscis, empiezo a ver, no, pero esto no tengo por qué hacerlo porque sí, sino se me pone en evidencia que podría hacerlo de otra manera o se me pone en evidencia que estoy generando una serie de hábitos tóxicos para mi vida Claro, o que no estoy yéndome a la dirección que quisiera ir por estar simplemente en la repetición de la vida, por estar casi que muerto en vida. ¿Sí? claro. Entonces, los eclipses son una muy buena oportunidad para hacer una reevaluación al poner en evidencia algo diferente. Por ejemplo, en el caso de la luna, como son todas las fases en pocas horas, es como también darle una solución a cosas, poder decir, ya entendí cómo va esto y entonces hasta aquí va esto, o sea, se cierra procesos. Y como es en el caso de Pisces, pues tiene que ver con sueños, con ilusiones, con fantasías y como está Saturno, pues por allí caminando entre Pisces y Aries, qué gran momento para decir, pero ¿por qué siempre sueño con cosas que no puedo lograr? Qué Ah, bobada, ¿por qué sigo infantilizándome de esta manera? ¿Sí? sí. Entonces también Ay, es un sí. buen momento para accionar frente a ello. Bueno, y darse cuenta, sí, sí. Sí, Rafa. No, que adhiero completamente a lo que dice Juan Carlos, porque esos eclipses que justamente son aceleradores, lo que hace es Mm, que aquella parte infante que estábamos teniendo, aquella parte en la cual estábamos depositando algo que no era, un espejo de color, justamente es como el crecer en estatura, sí, rápido, muy rápido, pero no suele estar en Virgo, entonces también está diciendo, cuidado con querer ser un adulto que sostenga absolutamente todo y que se haga cargo de cosas que hasta incluso están por fuera de la circunferencia del ser humano. Entonces es buscar también un punto intermedio de una madurez, pero no necesariamente avinagrarse, ¿sí? Volverse agrio, no, no pasa por ahí. ¿Qué es lo que va a suceder a su criterio en este 2026 que desde el 2024, desde fines del 2023 estoy escuchando a prepararnos? Este es un periodo que estamos atentos porque el 2026, porque el 2026. Es como que lo marcan muy puntual, muy puntual. Y nos dieron años, para prepararnos. Lo estoy escuchando desde fines del 2023. Estemos atentos, preparémonos. ¿A per qué? Lo que pasa es que para el 2026 se perfecciona sin retrogradación, porque en este momento tenemos ese perfeccionamiento de el trígono Urano-Plutón sextil-Neptuno, que es como si fuera una cometa que se forma en el cielo, la cola de una cometa, pero en el 2025 Urano va a retrogradar nuevamente, ¿sí? Neptuno también va a retrogradar, entonces es como apenas tenemos la entrada, mientras que en el 2026 ese aspecto se forma y ya no se devuelve y como son planetas lentos, pues lo tenemos todo el 2026, parte del 2027 e incluso 2028 por ahí rodándose. Entonces, por eso es tan trascendente. ¿Y por qué Claro. es trascendente? Porque son planetas lentos. Urano tiene un ciclo para devolverse al mismo punto de 84 años, Plutón de 260 años, Neptuno de 160 años. ¿Sí? Entonces, es todo un evento cuando cambian de signo. Y en este caso, que Plutón y Urano cambiaron a un signo de aire, está poniendo en evidencia que el paradigma conceptual con el que estamos viviendo nuestro día a día cambió y tiene que ver más con el, la sintonización social, con la comunidad. En este momento, la persona eh, rica en su economía no es la que tiene tanto dinero ahorrado en un banco o tiene tantas posesiones, sino la que tiene comunidad activa. Es decir, lo que está mostrando los nuevos tiempos es que la comunicación y la comunidad, pero una comunidad nutricia, no una Claro, comunidad banal, ¿sí? sí, Es lo comprendo. que
¿sí? Es donde puede haber foco de atención, porque están los transpersonales allí. Y estos transpersonales están haciendo digamos, una evolución acelerada. Esto es algo, ahí sí como dicen los medios esotéricos, el salto cuántico, Sí, pues es eso, ¿sí? Es decir, tenemos un salto cuántico en la capacidad de la utilización de la tecnología al servicio del ser humano e incluso la tecnología usando al ser humano, ¿sí? Entonces es como si se acelerara todo lo que tardaría muchos años en llegar a una conclusión, en este momento arranca como un ritmo frenético, en donde todos los wow, días y semana a semana vamos a estar viendo avances en comunicación, en intercambio, en tecnologías, en computación cuántica, en energías renovables o en energías que se autogeneren y se autogestionen. O sea, todo esto lo vamos a empezar a ver casi que semana a semana, como lo estamos viendo ya con la inteligencia artificial que semana a sí, semana nos sigue sorprendiendo, los que utilizamos estos procesos, nos sigue sorprendiendo tanto en imagen, en video, en audio, en textos, en web, ¿sí? Es decir, está a un ritmo frenético y esto es lo que se va a claro. ver más acelerado. Y va a quedar como va a emerger, digamos, aspectos, cada uno de los que pudimos o no entrar en esa sintonía. Porque desde la psique, Juan Carlos, me da la sensación que requiere de una comprensión extrema hacia nosotros mismos. O sea, una comprensión de decir un cariño profundo, de decir, mira, esto nos sirvió hasta este momento y ahora ya no nos sirve más. Entonces, lo que nosotros depositábamos tanta fe o tanto empeño en creer que esto era verdad, bueno, hasta ahí sí, ahora ya no. Y eso es como que jala, ¿no? De adentro nuestro también y requiere de una comprensión extra. No sé si la palabra es comprensión incluso, hasta me atrevo a decir compasión. Bello. Chicos, Yo lo que Bello. considero un poco con lo que decía Juan Carlos, la tecnología y demás, que Urano entró en Géminis ahora el lunes pasado, ¿sí? Hace poco y nada. Y va a estar en Géminis hasta el mes de noviembre, que se devuelve a Tauro hasta abril del otro año. Es como si fuese que toda esta vorágine, sea de inteligencia artificial, sea cada vez de nuevas redes sociales que van apareciendo permanentemente, tenemos estos meses como para decir, bueno, a ver, ¿de qué manera nos adaptamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Géminis, uno de los talentos que tiene es el de la adaptación y la versatilidad. Pero mm, no está en la aclaración si a lo bueno o a lo malo. ¿Sí? Y Urano es el ah, acelerador que nos puede hacer adaptarnos a estos medios de comunicación nuevos de una manera muy amable, en la cual cada uno quizá lo aprende más rápido. Hoy por hoy todo está digitalizado en un trámite que uno va a hacer a una oficina pública, bueno, lo que fue a cualquier lado, pero hay momentos en que eso nos puede como pasar por encima y perder un poco esa cuota humana, ¿sí? Al punto tal de poder utilizar a ChatGPT como psicólogo, por ejemplo, o nos puede justamente poner más en el hecho de poder estar vivos para poder experimentar estas herramientas. ¿Qué sucede? De volverse a Taurus como que ahí se toma la suerte de descanso para que luego, en el 2026, ya tengamos más madurado el uso de estas tecnologías, ¿no? Es como que primero claro. nos adaptamos y vamos viendo a los golpes cómo lo aprendemos a utilizar. Y luego ya vamos como más aceitados para el otro año, porque los avances tecnológicos avanzan día a día, pero el ser humano es quien va también detrás de ellos, nosotros como usuarios, al menos adaptándose día a día. Yo creo que el 2026 es la gran adaptación a eso. Vuelvo a lo mismo, cada uno sabrá qué uso le da a la tecnología. Como siempre Entiendo. se dice, la tecnología no es buena o mala, es según el uso que se le dé. Sabes, Rafa, estás tocando ahí uno de los puntos más importantes de estos aspectos que se arman con el sextil con Neptuno. Neptuno ingresando en Aries y haciendo el apex de la cometa de estos aspectos está poniendo en evidencia y el humano qué, y la empatía qué, ¿sí? Ah, Fíjate cómo, date cuenta cómo a nivel de la psicología hay varias investigaciones que muestran que la técnica psicológica que se usa, bien sea Lacan, Freud, Jung, eh, bueno, cualquier técnica que se usa, la técnica es solo el 10% de la efectividad de la consulta, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que Urano y Plutón,
mostrando desde los signos de aire los avances tecnológicos, los avances mentales, racionales y demás. Eso es efímero para el ser humano. Acá lo más importante es reconectar con la humanidad. Entonces, ¿para qué me sirve toda esa tecnología si no puedo empatizar, si no puedo Total. tener una conexión con Sí, alguien? La tecnología está muy bien como herramienta, ¿sí? Por ejemplo, en la terapéutica, yo puedo utilizar el chat GPT si tengo una tristeza, una depresión, un duelo, y me va a dar unas respuestas como técnica, pero solamente lo que sana realmente es que otro ser humano me mire con compasión, con amor, con cariño y con empatía. Eso es lo que realmente hace que tú empieces a evolucionar en un aspecto en tu vida, ¿sí? Esto lo estaba mirando precisamente, me inspiró un poco el comentario que hizo Denia acá en el chat, ¿sí? Eh, Porque es precisamente tal vez poner en contraste que las técnicas ya están sobre la mesa, que el sí, chat GPT puede ser el mejor médico, el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra desde la técnica, ¿sí? Y al poner eso tan en evidencia, inmediatamente nos remitimos, ¿y el humano qué? Entonces, al poner esa remisión, por eso es el Apex Neptuno, ¿y la empatía qué? ¿Y el humanismo qué? ¿Sí? Y ahí es donde entramos los seres humanos precisamente a hacer un proceso de sanación porque es con el compromiso del corazón que realmente se evolucionan las cosas, no con las técnicas. Las técnicas son vehículos, como lo son claro. los computadores, como son la inteligencia artificial, esos son vehículos para encontrar la esencia y realmente el poeta y la música que llevamos en el corazón. Yo creo que todo lo que está comentando Juan Carlos lo resume mucho una frase de Jung, que justo la estaba buscando, que dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Ahí la busqué porque no la tenía en memoria. Genial. Exactamente. Ah, fantástico. Chicos, pero qué, pero estoy, miren, re- así. No puedo sacarme la sonrisa de mi rostro en este sábado matutino de la mano de ambos. Estoy fascinada realmente. Me gusta afectar a muchas fibras. Sé que es un día típico para muchos, sé que inclusive muchas personas que se ponen la autoexcusa, el autoengaño, que a veces está tan ahí en nosotros, no tengo tiempo, no puedo durante el día, bueno, no hay excusas. Me da la sensación que un día tan diferenciador como este puede afectar a muchas personas y puede llegar a personas que quizás en lo cotidiano no se vinculan con nosotros. Siempre digo desde el autoengaño, porque me gusta ponerlo porque está siempre ahí. Siempre es como un amiguito que está ahí, ¿no? El autoengaño ahí dando vuelta. Porque si hay algo que somos especialistas, hablo por mí, ¿eh? Es en el autoengaño, a mí me sale bárbaro. A mí me sale re bien. Tú mencionabas con este boom de la tecnología y con todas estas posibilidades maravillosas que tenemos de conexión total, ponías de manifiesto el plano, esto de lo humano, ¿no? Y a mí me interesa sobremanera el tema de, me da la sensación que hay como una especie de escenario posible para el desarrollo pleno de la conectividad a nivel, no sé si, a ver cómo te lo puedo decir, de esto de la percepción, de la intuición. Me da la sensación que estamos en un escenario con un humus, con una tierra fértil, que si lo ponemos a desarrollar, vamos así, ¿eh? No sé, díganme ustedes. Totalmente. Estás tocando precisamente características de la función neptuniana. Mira, Eh, Sí, esto que es donde está Neptuno, el ápex de los aspectos de Urano y Plutón, ¿sí? Entonces, en definitiva, es con un Neptuno entrando en Aries, es un nuevo momento de generar un nuevo ciclo de las percepciones. Digamos, siempre se ha dicho son cinco sentidos. En este sí, momento claro, científicamente ya se sabe que hay otro más que es la interocepción, que es a nivel del cerebro, como tu cuerpo está leyendo y las facciones que estás haciendo, y tu cerebro se prepara para ello. ¿Sí? Si tú estás sonriendo, el cerebro se prepara para la alegría. ¿Sí? Esa es la interocepción, ¿sí? Lo que va leyendo tu cuerpo. ¿Sí? Pero de esa misma forma, es muy probable que empecemos a entender que hay otra serie de sentidos en la medida en que se analizan más las ondas cerebrales,
y se encuentra que precisamente cuando estamos en vigilia tenemos unos hertz de onda cerebral a cuando estamos en proceso de sueño y en la rampa del sueño, ahí tenemos otros hertz, o cuando estamos soñando, tenemos también otros hertz de onda. Eso ayuda a la percepción en distintos niveles. ¿Sí? Entonces yo creo que ahora vamos a entrar en un momento, gracias a la neurociencia y a los avances científicos, en donde esto no se queda solamente en ambiente de los místicos, sino que se Claro. empieza a popularizar un poco más y se empieza a trabajar otros niveles de percepción. Incluso ya también se ha estado trabajando algo que se satanizó tanto en los años 60, como son todos los psicodélicos, el LSD o los hongos o demás. En este momento se están haciendo ya unos trabajos más científicos al respecto Ah, y se están incluyendo en ciertas terapéuticas, lo cual abre también a otros estados de percepción de la conciencia humana. Entonces, esto que estás mencionando, querida Lorena, yo creo que vamos a tener grandes avances, ya no tanto desde el misterio y desde el secreto de, exacto, desde lo de algunos grupos esotérico. cerrados, ¿sí? Y desde lo esotérico, sino algo más abierto, más socializable, ¿sí? E incluso que de pronto empecemos a ver en ciertos journals o en ciertas revistas científicas algo más de evidencia y de procesos más aterrizados. Ah, me Yo encanta. le sumaría a esto que, bueno, yo veo mucho de que últimamente las neurociencias están encontrando puntos en común con conceptos que ya tenía el budismo de hace muchísimos años. Pasa que ahora las neurociencias, al ponerle un rótulo, una etiqueta y academizarlo, es como que hace Claro. que la persona vaya a creer, porque ya está de una forma oficializado todos estos conocimientos. Antes era algo esotérico, algo espiritual, algo que estaba más en el orden de lo volado, y eso generaba mayor incredulidad, si se quiere. Ahora, como las neurociencias están encontrando muchos puntos en común con prácticas orientales, es ahí donde al darle ese rótulo que en Occidente siempre necesitamos como para poder validar algo, es donde se está diciendo, ah, bueno, es algo creíble. ¿Me explicó? Sí, sí, me encanta y me gusta muchísimo que también lo traiga y que como comentó Juan Carlos, hay un aval planetario que posibilita ese escenario. Me encantó porque mencionabas justo, Bueno, ¿no? Y justamente, la última que estuvo Neptuno en Aries, allá por los 1800, fue con el auge del psicoanálisis, el auge de la psicología. Y estamos ante un nuevo ciclo de Neptuno en Aries, pero está acompañado de Saturno, que lo que busca es que todo aquello que en ese momento fue tan disruptivo, bueno, las teorías freudianas, tan resistidas por momentos, ahora es como que al tener el aval de Saturno puede tener una institucionalidad. Como Institucionalización. que está sí, con esas normas ISO y ya está como con la etiqueta y ya está como todo mucho más, ¿cómo se puede decir?, estandarizado. Para bien lo digo a todo esto, ¿eh? En el buen sentido lo digo. Entonces yo creo que de este tipo de nuevas psicologías o de corrientes están teniendo otro tipo de avales como en su momento surgió toda la rama de psicología, y bueno, la principal que es la freudiana, ¿no? O la exacto, primera. exacto. Saben que tenemos una tertulia fantástica. Yo no quiero abusar del tiempo de ninguno porque sé que están con muchos compromisos, pero si les parece, hagamos un resumen de del último trimestre del año. ¿Qué les parece, chicos? Claro, por supuesto. Igual infinitas gracias a todos los que están vinculándose, a los que se están manifestando. Gracias infinitas. Yo sí les sugiero que compartan este encuentro, compártanlo con muchas personas y a todos luego recuerden que va a quedar grabado. Yo soy muy a la antigua, chicos, les digo a los dos. Yo siempre digo, agarren lápiz y papel y anoten todo, anoten todo. Hoy la gente ni se sabe la letra, ni se sabe reconocer en su propia escritura, muchos, ¿no? Pero digo, bueno, pónganse todos los datos que brindó Rafa, los que brindó Juan Carlos, anótenselo, pónganselo ahí, las fechas, estén atentos, porque esa es una forma también de a nosotros entrenarnos con nuestra visión, con nuestra atención. Donde está nuestra atención estamos nosotros. Entonces, pónganselo ahí a donde tengan ganas y donde visualicen mucho más rápido las cosas para estar siempre ahí anclados en eso, en el buen sentido, ¿no? Anclado, ver eso y ahí seguir el proceso de autotransformación. Lore, ni hablar de querer acordarse el número de teléfono de alguien como lo hacíamos antes, que lo anotamos en un papelito y. Sí, el número de Juan Carlos es 03485. Ahora apenas recordamos el propio nuestro.
Qué bárbaro, chicos, qué bárbaro. Terrible, terrible. La pusiste ahí en el ángulo, sí, tal cual, tal cual. Bueno, vamos con el trimestre que cierra el El, ul- 2025. el último trimestre tenemos para el 14 de octubre, tenemos a un Plutón directo que estaba un poco de vacaciones, procesos de transformación y cambio. Entonces, al entrar el 14 de octubre directo, empezamos a ver como una evolución en todos los procesos de dejar atrás aquello que ya estaba era contaminándome, ¿sí? Y poder, digamos, dejar morir lo que tiene que morir para que nazca lo que debe nacer, porque ya es ese Plutón directo empieza a trabajar los grados que tanto tiempo ha estado retrogradando, los empieza a generar de nuevo como ya con un mayor énfasis. Eso es para octubre, ¿sí? Para noviembre tenemos el regreso de Urano a Tauro, ¿sí? Entonces, ahí volvemos otra vez al tema de, de estas vacaciones que se da un poco, unos procesos de evolución, hacer como una revisión de lo que hizo Urano 7 años en Tauro, de todas aquellas cosas que consideramos inamovibles, que finalmente se resquebrajaron y que se cambiaron, y poder hacer una evaluación en donde eh, veo el valor y el recurso que dejó todo eso, ese movimiento y la creatividad y la nueva visión, cómo me dio la vuelta a la tortilla a nivel Ah, individual de muchas cosas. Eso es para noviembre, ¿sí? De nuevo tenemos otro proceso de retrogradación de Mercurio para el 9 de noviembre, un Mercurio retrógrado ya en Sagitario, así como tenemos ahora en pocos días un Mercurio retrogrado en Leo, allí va a ser en el otro signo de fuego, lo cual va a ser muy interesante para poder evaluar un poco términos de visiones de vida, filosofías por las que he estado rigiendo mi vida y que necesitan de pronto una revisión para no estar ah, haciéndolo como autómatas, ¿sí? Para el 11 de noviembre, o sea, noviembre es el mes en donde en ese trimestre vamos a tener más eventos astrológicos. Para el 11 de noviembre Júpiter entra en proceso de retrogradación. Júpiter aceleró desde que entró en Cáncer y ha estado haciendo, y lo bonito de ese Júpiter retrógrado es que viene a recaminar temas para encontrarle sentido a nuestras historias. Yo creo que ese Júpiter en este momento que está en Cáncer y que ahí en noviembre va a retrogradar, es un momento para hacernos la pregunta de no qué me pasa, sino qué he hecho para llegar a lo que me pasa, cuál es mi historia detrás de lo que me está sucediendo en mi vida. ¿El para qué? Y focalizar ese devolver el cassette y entenderlo, ¿sí? mira, Con ese Júpiter retrógrado en te noviembre, digo, ¿sí? te hago una pausa, Juan Carlos. ¿Sabés cuántos están ahora recogiendo esta información y me van a querer vender el portal 11 del 11 con todo esto que estás diciendo? No, y ya los conozco, y ya los conozco. Tienes razón, ¿no? El 11-11-11 y a las 11 de la mañana. Sí. Ay, ay, todo terrible, todo terrible. Bueno, Buenísimo. chicos, el humor es fantástico, hay que tenerlo siempre. Y hay que ser, y sí. O no, Rafa, acá nosotros los argentinos construimos de una manera Sí, sí, creativa. sí, yo te diría que todo lo que somos los hispanoamericanos, latinoamericanos, lo hacemos siempre desde el humor y Exacto. buscamos descontracturar. Y fíjate que está interesante esto porque hablamos de sentido del humor y Júpiter es el planeta que le da sentido a las cosas, el para qué de las cosas. Y esta retrogradación de Júpiter en Cáncer tiene que ver el para qué es necesario muchas veces volver al pasado Cáncer para poder comprender el presente y para saber por cuáles piedras no volver a tropezar cuando las tenemos enfrente, ¿no? Júpiter en Cáncer es un poco ese angelito de la guardia que nos susurra, bueno, a ver, por esa piedra ya tropezaste, ya pasó, ya sabes cómo sigue la película, toma otro camino. Claro. Digamos, perdón, perdón, pero No, no, está perfecto, porque es que sí, el portal 11-11 teníamos que darle referencia. Bien, el 28 de noviembre vamos a tener ya a Saturno directo. Entonces, ahí ya lo que es noviembre, diciembre, ese fin de año, viene con toda a hacer eso que estábamos hablando de la sutura, de los finales,
de pronto ponernos más en evidencia con ciertos duelos, con ciertas cosas y entender que ya cumplieron su ciclo, que todo lo que inicia tiene una fecha de caducidad. Fíjate, integrar el duelo en nuestra vida es integrar la adultez, porque integrar la adultez es definir y decidir y no procrastinarse. Cada vez que tú tienes que tomar una decisión, hay un duelo. Tomo la decisión entre como pan o arepa por la mañana. Pues si me como las dos, tomé una decisión que me va a enfermar. Si tomo una, quedo con el duelo de que no me comí el pancito rico. Sí. Es decir, toda decisión necesita de aprender a enduelar. Y eso es un Saturno en los últimos grados de Piscis, ¿sí? En donde yo necesito aprender a despedirme, así como aprendo a darle la bienvenida a lo nuevo. Si yo no me despido de cosas, no empiezo un nuevo proceso. No dejo que lo viejo muera para que lo nuevo nazca, ¿sí? Claro. Entonces ese Saturno ahí en el grado, en los últimos grados de Piscis, entra en dirección el 28 de noviembre y el 29 de noviembre un Mercurio directo, ¿sí? Y por último, el 10 de diciembre, un Neptuno directo también en Piscis, ya poniéndose en marcha para lo que viene para este 2026. Claro, claro, qué interesante. A mí me gusta también y ver un poco cuánto apegados también estamos, ¿no? A ciertas cuestiones. En ese momento es una invitación también, en ese elegir o uno u otro, ¿no? Este elige de nuevo, que voy a hacer mención, que es un espacio que llevo con mucho amor hace muchos años, radial, que justamente se llama Elige de nuevo, es una invitación a la acción y justamente es a duelar, porque hay que elegir, es así. Y esto, fíjate que como va a ser en diciembre, noviembre, diciembre, es muy interesante porque como son finales de año, en los Claro. finales del año de alguna manera tenemos el ambiente Sí, señor. propicio para poder hacer todo este proceso. Entonces yo creo que es un año viejo, ese 2025 al 2026, es muy interesante donde Qué realmente bárbaro. ese ritual que hacemos al final del año puede llenarse de significado profundo en muchos temas individuales, sociales, laborales, de pareja, bueno, en fin, en donde puede darme la puerta a abrirme hacia una nueva situación, siempre y cuando sepa despedir lo que deja este año. Ay, ¿sabes qué me atraviesa, chicos? Y ya le doy lugar a Rafa. No sé, como que ser auténtico, eso me viene. Autenticidad. Esto está ¿Entiendes? pidiendo Saturno y Neptuno en Aries, de construir esa autenticidad. Ah, la pucha. Está Sí. pidiendo eso. Está Mirá pidiendo eso. vos, Ya mirá vos. cerca de las fiestas tenemos, como todos los 20, 21 de diciembre, lo que es el solsticio, el último del año, que es una de las puertas del año, que es el inicio de lo que es dentro del hemisferio sur la temporada de verano, el hemisferio norte la de invierno, que es el ingreso del sol al grado cero de Capricornio, que es una etapa ya como de culminación de procesos, ¿sí? Entonces es también un gran momento, como toda evaluación que uno hace a fin de año, cerca de Navidad, cerca de Año Nuevo, de poder evaluar un poco el 2025 y ya tomar un impulso y ver qué nuevas bases o qué es lo que hay que seguir reconstruyendo desde ese sol en Capricornio para lo que se viene para el 2026. Claro, claro. Y Rafa, hay un evento importantísimo de noviembre, diciembre. Se llama que Rafael viene a Colombia. Y entonces seguramente vamos a hacer algún evento ¡La presencial. sabía esa! Chicos, final del encuentro. Voy a hacer la apertura de un comentario y cada uno dirá lo que le nace desde su más profundo de su corazón. Estamos parados en un momento donde para el señor psicólogo, astrólogo Juan Carlos Gómez, este es el momento adecuado para Empatizar, humanizar. Rafa. Para tender redes, para tender puentes, para generar comunidad y para no ser islas y poder estar interconectados por viaductos, por túneles subterráneos, por túneles submarinos y por cables aéreos. Les agradezco infinitamente a ambos. Gracias, gracias por ser tan claros, gracias por ser tan pacientes, gracias por ser tan maestros, como acá decía, por eso me quedé con esa palabra, maestros grandiosos les dicen de todos lados, tan pedagogos, para con alguien que es ignorante en la materia y nos desconoce, se la hagan tan fácil.
Realmente gracias por su tiempo. Traducido en este plano, el tiempo que brindaron fue vida. Entonces entiendan que brindaron un instante de su vida al servicio. Estoy infinitamente agradecida a ambos. Saben cómo los admiro, los quiero muchísimo.